Hola, yo soy Ale, el líder del equipo 6. Y hoy vamos a hablar de los circuitos que vamos a hacer el día de hoy. Van a ser dos, el otro lo vamos a hacer simulado porque no tenemos el componente y es este. Es una fuente de corriente alterna que va a estar en serie con una resistencia de 2 kilo ohms que posteriormente vamos a cambiar a valores de 3 y 5 para ver cómo afecta la lectura en nuestro amperímetro que vamos a poner aquí también y es en serie. El objetivo de la práctica es ver cómo afecta los cambios tanto en voltaje como en resistencia al valor que mide el amperímetro, haciendo uso de la siguiente fórmula de que la intensidad del RMS es igual al voltaje RMS y el valor de la resistencia que tengamos acá. Hola, yo soy Joy y este es el cálculo que realizamos para comparar nuestro valor teórico con el que obtuvimos en el multímetro. En este caso tenemos que la corriente es igual al voltaje RMS entre la resistencia. Como tenemos el valor pico hay que dividirlo entre la raíz de 2 para obtener el valor RMS y luego eso dividirlo entre la resistencia. Aquí ya tenemos nuestros datos que es 3 volts entre 2 kilo ohms de la resistencia entre la raíz de 2 y tenemos nuestro resultado que no difiere mucho del obtenido en el multímetro. Ahora con respecto a la base podemos ver que al mantener el voltaje constante y aumentar el valor de la resistencia, el valor de la corriente disminuirá porque al tener más resistencia el flujo de corriente decrece. Luego en el siguiente caso aumentamos la resistencia a 5 kilo ohms y nuevamente la corriente disminuye. Ahora si el voltaje cambia a 1 volt pico, la corriente también disminuye significativamente y confirma que a menor voltaje habrá menor corriente y a mayor voltaje habrá mayor corriente. Finalmente aquí ocupamos la misma resistencia, pero cambiamos el valor del voltaje pico y podemos ver un aumento en el valor de la corriente con respecto a nuestros valores iniciales. Ahora cambiamos el valor de nuestras frecuencias, pero este cambio no debe afectar el resultado de la corriente, por lo tanto se mantiene relativamente igual respecto al otro resultado. Ahora para obtener el valor de la corriente en un capacitor ocupamos la fórmula de Ley de Ohm, que es el voltaje entre la reactancia capacitiva. Como la reactancia capacitiva se calcula mediante 1 sobre 2 pico frecuencia por la capacitancia del capacitor, sustituimos en la reactancia capacitiva y nos da esta fórmula. Ya después sustituimos por los valores que queremos y nos da este valor que medido nos da esto, entonces no desvaría muchísimo, entonces está bien. Ahora explicando los valores de la capacitancia, tenemos que si aumentamos la capacitancia, nuestra corriente también va a aumentar. Por el contrario, si disminuimos nuestra capacitancia, nuestra corriente también disminuirá. Cuando alteramos los valores del voltaje, tenemos que si lo disminuimos, la corriente disminuye y si aumentamos el voltaje, la corriente se va a aumentar.
Ahora, como variamos los valores de la frecuencia, también va a haber un cambio en el valor de la corriente. Y entonces, como son directamente proporcionales, si bajamos el valor de la frecuencia, también va a bajar el valor de la corriente, y si aumentamos el valor de la frecuencia, aumenta el de la corriente. Hola, yo soy Ale, aquí ya tengo el circuito armado en este simulador. Este está bonito porque nos permite ver las dos ondas de voltaje y de intensidad. Ahora vamos a cambiar los valores. El inductor que estoy ocupando es de 5 milihenrios. Ahora voy a cambiar la frecuencia de 500 a 1000. Y ahí, si se dan cuenta, está el cambio. A medida que aumenta la frecuencia en el voltaje, también lo hace en la intensidad, y su de valor disminuye. Ahora, si lo editamos y en vez de ponerle 1000, le ponemos 2000, vemos cómo la onda de la intensidad incluso disminuye más, por lo que podríamos decir que la frecuencia es inversamente proporcional a la corriente, en base a la fórmula que ponemos aquí en edición. Bueno, ahora con lo que vamos a jugar va a ser con el valor de la inductancia. La original es de 5, si se la subimos a 10 podemos ver un cambio en la gráfica, en donde se supone que se debe dividir a la mitad el valor de la corriente. Y si se lo cambiamos otra vez a 15, vamos a ver que baja aún más. Eso también porque el valor de la inductancia está como denominador, entonces es inversamente proporcional. Y ahora vamos a jugar con el voltaje. Se supone que el voltaje está en el numerador, entonces es directamente proporcional. Vamos a ver si es verdad. Está en 5, vamos a ponerle 10, 7, unos 3. Vamos a ponerle 3, se supone que debe disminuir, y ahí vemos como si disminuyó. Y si lo cambiamos a 1, también, tanto el voltaje como la corriente, ahí se ven ya muy planitas de que disminuyeron. En conclusión, en el circuito resistivo, el voltaje y la corriente están relacionados. Si el voltaje aumenta, la corriente igual aumenta y viceversa. En este circuito, al variar la frecuencia, no tiene que haber cambios en sus valores. Por otro lado, en el circuito capacitivo, al aumentar la frecuencia o disminuirla, la corriente va a aumentar o disminuir de igual manera. En este caso, podemos deducir que entonces, este circuito, la frecuencia está directamente proporcional a la corriente. Y para finalizar, en el circuito inductivo, la frecuencia está relacionada inversamente proporcional a la corriente. Es decir, si variamos la frecuencia, la corriente va a variar de manera inversa. Estuve apoyando gente.